La autoexploración y el arte en la psicología de Carl Jung. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio dedicado a Carl Jung. En este vídeo, nos adentramos en la fascinante conexión entre Carl Jung, la autoexploración y el arte. Hablaremos de cómo Jung, en medio del caos de la Primera Guerra Mundial, empezó a plasmar sus experiencias en dibujos y escritos, creando sus icónicos mandalas y sus obras en los libros negros. Destacamos su relación con el arte, su rechazo a considerarse un artista a pesar de su talento, y cómo sus experiencias personales influyeron en su trabajo con pacientes, impulsándolos a explorar su propio mundo interior. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mente de Jung. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido interesante. Carl G. Jung comenzó a trabajar en el borrador de lo que más tarde se conocería como Liber Novus en una época de profunda exploración interior. A través de este manuscrito, Jung transcribió fielmente muchas de las visiones y fantasías que previamente había anotado en sus libros negros, su registro personal de vivencias psíquicas. A cada una de estas experiencias plasmadas, le agregó una reflexión que exploraba el significado simbólico de cada visión, acompañada de una rica elaboración poética. La comparación textual revela que las fantasías fueron reproducidas casi literalmente, sin alteraciones significativas en su contenido o lenguaje, a excepción de algunos ajustes para la estructura narrativa. La secuencia de las visiones en el Liber Novus se mantiene prácticamente intacta en relación con los libros negros, lo que evidencia una conexión profunda entre ambas obras. Por ejemplo, cuando Jung menciona que una visión ocurrió la noche siguiente, lo hace con una precisión rigurosa, más allá de un simple recurso estilístico. Esto refuerza su compromiso con la veracidad de los acontecimientos relatados, alejándolos de cualquier interpretación como mera ficción. Jung se mantuvo fiel a los eventos tal como los experimentó, resaltando que lo que escribió no debe confundirse con una obra imaginativa, sino con la crónica de un viaje interior. Este borrador empieza con una dedicatoria conmovedora, a mis amigos, una frase que se repite a lo largo de la obra, subrayando el deseo de compartir estas profundas experiencias psíquicas con otros. La principal distinción entre los libros negros y el Liber Novus radica en su propósito. Mientras que los primeros eran escritos como un ejercicio íntimo de introspección, el Liber Novus fue concebido para ser leído por un público más amplio, presentado de una manera que facilitara su comprensión para los demás. En noviembre de 1914, Jung se sumergió en el estudio de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, un texto que había impactado profundamente su juventud. En una evocación posterior, Jung recordaría cómo el espíritu lo poseyó y lo llevó a un desierto, donde leyó Zaratustra. Este encuentro con el libro de Nietzsche dejó una huella inconfundible en la estructura y el estilo del Liber Novus. Similar a Nietzsche, Jung organiza su obra en libros compuestos de breves capítulos, creando una narrativa fragmentada pero rica en contenido. Sin embargo, mientras que Nietzsche proclama la muerte de Dios en Zaratustra, Jung presenta en el Liber Novus un renacimiento divino dentro del alma humana. A través de sus páginas, se refleja un proceso de transformación interna, una alquimia espiritual que contrasta con la desolación anunciada por Nietzsche. Es posible que durante este tiempo Jung también estuviera leyendo la Divina Comedia de Dante, otra obra que parece haber influido en la estructura del Liber Novus. Esta última, con su descenso al infierno, resuena con la travesía que Jung emprende en su propio descenso a las profundidades del inconsciente. El Liber Novus, en esencia, representa el relato de una inmersión profunda en el alma, un viaje heroico a las sombras del ser, donde se confrontan los demonios internos y se busca, en última instancia, una regeneración espiritual. Mientras que Dante pudo apoyarse en una cosmología establecida y compartida culturalmente en su obra La Divina Comedia, el Liber Novus de Jung se presenta como un esfuerzo audaz por moldear una cosmología única e individual, nacida de su propia experiencia psicológica y espiritual. En este sentido, el Liber Novus es un proceso de creación interna, donde Jung intenta estructurar un universo personal de significados y símbolos, partiendo de su propia psique. Dentro de esta obra, el personaje de Filemón juega un papel central que puede compararse con Zaratustra en la obra de Nietzsche o con Virgilio en el viaje de Dante. Al igual que esos guías, Filemón representa un mentor espiritual que acompaña a Jung en su descenso y exploración del inconsciente,
brindándole una perspectiva elevada sobre los eventos psíquicos y las enseñanzas que derivan de ellos. El borrador del Liber Novus incluye aproximadamente el 50% de material directamente extraído de los libros negros. A ello, Jung añadió alrededor de 35 nuevas secciones de comentarios, donde intenta derivar principios psicológicos generales a partir de sus visiones. En estos comentarios, no solo busca comprender los significados simbólicos de sus fantasías, sino también explorar hasta qué punto los eventos representados en ellas podrían prefigurar o influir en situaciones del mundo real. De este modo, sus reflexiones se mueven entre lo personal y lo colectivo, lo simbólico y lo concreto. En 1913, Jung introdujo una distinción clave en el análisis de los sueños y las fantasías: la interpretación a nivel objetivo y la interpretación a nivel subjetivo. En la primera, los objetos soñados se interpretan como representaciones de objetos o situaciones reales del mundo exterior. En la segunda, cada elemento del sueño o fantasía se vincula directamente con el soñador, como una manifestación de su propio mundo interno. Sin embargo, más allá de estas dos interpretaciones, Jung introduce aquí un nivel adicional: la interpretación colectiva. En este nivel, las fantasías no se analizan de forma reductiva, sino que se consideran manifestaciones de principios psicológicos universales, como la interacción entre introversión y extraversión o la dialéctica entre pensamiento y sentimiento. A través de estas fantasías, Jung percibe no solo el funcionamiento de su propia psique, sino también reflejos de eventos que podrían suceder tanto a nivel personal como en la conciencia colectiva. Así, el segundo nivel del borrador del Liber Novus marca el inicio de uno de los grandes esfuerzos de Jung por desarrollar y aplicar su método constructivo. Este método, a diferencia de otros enfoques reductivos, se centra en construir significado a partir de las imágenes psíquicas, en lugar de descomponerlas en sus partes más simples. Este segundo nivel también puede entenderse como un experimento hermenéutico en sí mismo, un intento de interpretación profunda de las imágenes del inconsciente y su posible resonancia en el mundo exterior. Curiosamente, desde un enfoque crítico, el Liber Novus no requeriría interpretaciones adicionales, ya que contiene su propia interpretación implícita. Jung no solo nos brinda el relato de sus visiones, sino que también ofrece una exégesis de las mismas, tratando de descifrar su significado simbólico y su relevancia psicológica. Este enfoque autointerpretativo convierte al Liber Novus en una obra profundamente introspectiva, pero al mismo tiempo universal, donde cada lector puede encontrar pistas sobre los principios que rigen su propio viaje interior. Al redactar el borrador del Liber Novus, Jung optó deliberadamente por no incluir referencias académicas explícitas, a pesar de que el texto está lleno de citas y alusiones a obras de filosofía, religión y literatura, muchas de ellas sin referencia directa. Esta decisión de prescindir de tecnicismos no fue tomada sin una cierta autoconciencia. De hecho, Jung estaba completamente consciente de su elección de alejarse del formalismo académico. Sin embargo, no deja de ser evidente que las fantasías y las reflexiones contenidas en el Libro Rojo son las de un erudito. Aunque Jung decidió dejar de lado el rigor académico en cuanto a las citas, no cabe duda de que gran parte de la autoexperimentación y composición de la obra tuvo lugar en su biblioteca, rodeado de textos clásicos y referencias que alimentaban su pensamiento. Es bastante probable que, si hubiera decidido publicar el libro en ese momento, habría añadido las referencias necesarias para cumplir con los estándares académicos. Después de finalizar el borrador a mano, Jung lo mecanografió y lo sometió a un proceso de edición. Durante este proceso, realizó modificaciones a mano en un manuscrito, que luego se conoce como el borrador corregido. A partir de las anotaciones encontradas en ese manuscrito, parece evidente que otra persona lo revisó, ya que la caligrafía de los comentarios no corresponde ni a Emma Jung, ni a Toni Wolff, ni a Maria Moltzer, quienes eran sus colaboradoras más cercanas en ese tiempo. Esa persona le sugirió, en algunos casos, conservar secciones que Jung había intentado suprimir, mostrando un diálogo activo en el proceso de edición. La primera parte de la obra, conocida como Liber Primus, fue escrita en un pergamino. Jung encargó a los encuadernadores de Émile Stierly la creación de un majestuoso volumen encuadernado en cuero rojo, de más de 600 páginas. En el lomo de este volumen se inscribió el título Liber Novus, y Jung colocó las páginas de pergamino dentro del libro. El resto de la obra,
que continúa con el Liber Secundus, fue organizado como un manuscrito medieval iluminado, con caligrafía ornamentada y encabezado por una tabla de abreviaturas. El primer libro fue titulado El Camino de lo Venidero y comienza con citas del libro de Isaías y del Evangelio según San Juan, lo que refuerza su carácter profético. En el borrador original, Jun había organizado el material en capítulos. Sin embargo, durante la transcripción de estos capítulos a los folios del volumen encuadernado en cuero rojo, realizó algunos ajustes en los títulos, añadió otros y reeditó ciertas partes del texto. Estos cambios y correcciones no afectaron tanto a las fantasías en sí, sino más bien al segundo nivel de interpretación que Jung construyó sobre ellas. El proceso de edición consistió principalmente en la condensación y abreviación de textos en ese segundo nivel, donde Jung reflexiona y elabora los significados psicológicos de sus visiones. Es este segundo nivel el que Jung reelabora y afina continuamente, uniendo sus observaciones con una profundidad creciente. La transcripción a la edición actual hace visibles tanto la cronología como la composición del texto original, lo que permite ver con mayor claridad el proceso creativo de Jung. En muchos casos, sus comentarios en este segundo nivel hacen referencia a imágenes o fantasías que aparecen más adelante en el texto, lo que sugiere la importancia de una lectura cronológica para captar la progresión de sus ideas. Para una comprensión más profunda, es recomendable leer primero todas las fantasías en orden, y luego proseguir con una lectura continua del segundo nivel interpretativo, donde se refleja el verdadero desarrollo del pensamiento de Jung. El Liber Novus no es solo un relato de fantasías, sino un intento de construir una estructura psicológica y filosófica que trasciende la experiencia personal, conectando con una verdad más universal sobre la psique humana. Jung no solo plasmó sus visiones en palabras, sino que también se dedicó a ilustrar el libro rojo con un conjunto de pinturas, iniciales historiadas y márgenes ornamentales, como si de un manuscrito medieval iluminado se tratara. En los inicios, las imágenes que acompañan al texto están claramente relacionadas con el contenido de las fantasías descritas, funcionando como una extensión visual del relato escrito. Sin embargo, con el tiempo, estas ilustraciones comenzaron a volverse más simbólicas, adquiriendo vida propia como expresiones independientes de la imaginación activa de Jung. En este sentido, las imágenes no solo ilustran el texto, sino que representan visiones autónomas que enriquecen el significado global del libro. La combinación de texto e imagen en el Liber Novus recuerda, inevitablemente, a los trabajos iluminados de William Blake, un poeta y artista con cuya obra Jung estaba familiarizado. Al igual que Blake, Jung integró de manera íntima lo visual y lo literario, creando una obra donde ambos elementos se complementan y amplían mutuamente, en una sinergia que va más allá de la mera ilustración decorativa. Existe evidencia de que algunas de estas imágenes fueron cuidadosamente planificadas y compuestas. Sobrevivió un borrador preliminar de una de las pinturas del Liber Novus, lo que nos permite ver el proceso creativo de Jung, comenzando por sencillos bocetos a lápiz que luego fueron elaborados y refinados. Es probable que las demás ilustraciones hayan seguido un proceso similar, lo que revela la meticulosidad y dedicación que Jung puso en la creación visual de su obra. Un aspecto interesante de las pinturas de Jung es la notable evolución que se observa en su estilo. Si bien en sus primeros trabajos, entre 1902 y 1903, sus paisajes y escenas eran mayoritariamente figurativos y realistas, a partir de 1915 se produce un cambio drástico hacia un estilo más abstracto y semifigurativo. Esta transición en su arte visual parece reflejar el mismo viaje interior que describe en sus escritos, donde lo concreto y lo racional dan paso a lo simbólico, lo arquetípico y lo espiritual. Las pinturas del Liber Novus capturan ese cambio, ofreciendo una ventana a la evolución de su propia psique y al proceso de individuación que tanto exploró a lo largo de su vida. Estas imágenes no solo son bellas en sí mismas, sino que son parte integral del mensaje que Jung quiso transmitir. Funcionan como símbolos de los arquetipos y las dinámicas psicológicas que describía, ayudando al lector a sumergirse en su mundo interior y a captar el profundo significado de sus visiones. Así, el Liber Novus se convierte en una obra total, donde lo visual y lo textual se entrelazan para ofrecer una experiencia más rica y completa del viaje espiritual de Jung. El arte y la escuela de Zúrich. El interés de Jung por el arte moderno, aunque no central en su obra,
tuvo una influencia notable en su desarrollo personal y profesional. A pesar de que en su biblioteca actual solo se conservan algunos pocos libros sobre arte moderno, se sospecha que muchos se perdieron a lo largo de los años. Entre los libros que se sabe que poseía se encuentra un catálogo de la obra gráfica de Odilon Redon, así como un estudio sobre él. Redon, un importante representante del simbolismo, dejó una profunda huella en la mente de Jung. Es probable que Jung se haya encontrado con su obra durante su estancia en París, y el simbolismo de Redon parece haber resonado profundamente en las imágenes que Jung posteriormente creó para su Liber Novus. En estas imágenes es evidente el eco del movimiento simbolista, con su fuerte inclinación por lo onírico y lo subjetivo, rasgos que casan bien con la búsqueda de Jung en el inconsciente. Otro momento significativo para la conexión de Jung con el arte ocurrió en octubre de 1910, cuando emprendió un viaje en bicicleta por el norte de Italia junto a su colega Hans Smith. Durante este viaje, visitaron la ciudad de Rávena, famosa por sus frescos y mosaicos bizantinos, los cuales dejaron una profunda impresión en Jung. Estas obras, con su uso vibrante de colores intensos y la representación bidimensional de las figuras, sin la utilización de la perspectiva, parecen haber influido directamente en las ilustraciones del Liber Novus. De hecho, el uso de colores fuertes y las formas estilizadas, casi como mosaicos, es una de las características más notables de las pinturas que acompañan su texto. En 1913, durante una visita a Nueva York, es muy probable que Jung asistiera al Armory Show, la primera gran exposición internacional de arte moderno en los Estados Unidos. La muestra, que se desarrolló hasta el 15 de marzo de ese año, incluyó obras que marcaron el inicio de una nueva era en el arte, como el icónico desnudo descendiendo una escalera de Marcel Duchamp, que generó gran controversia y atención. Aunque Jung dejó Nueva York el 4 de marzo, parece haber tenido suficiente tiempo para recorrer la exhibición y observar algunas de las obras más revolucionarias del momento. De hecho, en su seminario de 1925, Jung mencionó esta pintura de Duchamp, lo que indica que fue una obra que le llamó la atención. En este seminario también mencionó haber seguido la evolución de las pinturas de Picasso, otro de los gigantes del arte moderno que influyó en el espíritu artístico de la época. Sin embargo, la falta de evidencia concreta que sugiera un estudio detallado o académico del arte moderno en Jung, sugiere que su conocimiento de este movimiento se basaba, en gran medida, en la experiencia directa que tuvo con las obras de arte que encontró a lo largo de su vida, ya fuera en exposiciones como el Armory Show o en sus viajes por Europa. El contacto de Jung con el arte moderno, aunque quizá no fue sistemático ni profundamente analítico, tuvo un impacto importante en su obra visual y en la estética del Liber Novus. Los movimientos simbolistas, cubistas y modernistas, con su énfasis en lo irracional, lo abstracto y lo inconsciente, resonaron con las ideas de Jung sobre la mente humana y la exploración del inconsciente colectivo. A través de estas influencias, el arte se convierte en un medio adicional para que Jung exprese su visión psicológica, permitiendo que sus teorías se materialicen no solo en palabras, sino también en imágenes cargadas de simbolismo y poder emocional. Durante la Primera Guerra Mundial, hubo una conexión notable entre los miembros de la Escuela de Zúrich de Jung y diversos artistas vanguardistas que compartían los mismos círculos sociales y culturales. Entre estos movimientos, destacaba el dadaísmo, que estaba en pleno auge. En 1913, Erika Schlegel, amiga de Tony Wolff y hermana de la artista Sophie Taeuber, se acercó a Jung para comenzar un análisis. Más tarde, Erika se convertiría en la bibliotecaria del Club Psicológico de Zúrich, espacio que reunió a muchos de los seguidores de Jung y que, curiosamente, tuvo algunos intercambios con el movimiento dadaísta. De hecho, miembros del Club Psicológico asistieron a varios eventos dadaístas. Un ejemplo relevante fue la apertura de la Galería Dada el 29 de marzo de 1917, en la que se pudo ver a algunos de ellos entre la audiencia, tal como lo anotó Hugo Boll, uno de los fundadores del dadaísmo. Aquella noche, la velada incluyó interpretaciones de danzas abstractas a cargo de Sophie Taeuber, junto con la lectura de poemas de figuras clave del dadaísmo, como Boll, Hans Arp y Tristan Tzara. Taeuber, quien había estudiado danza con Rudolf Laban, organizó clases de danza para los miembros del club junto con Arp, y también diseñó disfraces para los bailes de máscaras que se celebraron dentro del grupo. Sophie Taeuber también destacó en la escena artística con su obra de marionetas titulada El Rey Ciervo,
presentada en 1918 en Zúrich. La puesta en escena, realizada en los bosques cercanos al Hospital de Burgolfli, fue una obra que parodiaba ciertos conceptos psicológicos de la época, como el conflicto entre Jung y Freud. Los personajes, como Freud Analyticus y Doctor o Oedipus Complex, fueron transformados de manera humorística en animales, lo que representaba una visión crítica y cómica de las teorías freudianas sobre la libido. Sin embargo, la relación entre los junguianos y los dadaístas comenzó a tensarse con el tiempo. En mayo de 1917, Emmy Jennings, una de las figuras clave del movimiento dadaísta, escribió a Hugo Boll informando que el Psycho Club parecía haber desaparecido. Además, en 1918, Jung escribió una crítica hacia el dadaísmo en una revista suiza, lo que no pasó desapercibido para los dadaístas. La principal diferencia que separaba el trabajo pictórico y artístico de Jung del de los dadaístas era su enfoque en el significado profundo y la significación. Mientras que el dadaísmo frecuentemente se inclinaba hacia lo absurdo y lo irracional, Jung otorgaba un valor simbólico y arquetípico a las imágenes, buscando representar principios psicológicos universales. No obstante, es importante destacar que las exploraciones creativas y artísticas de Jung no sucedieron en un vacío. Su círculo cercano mostraba un gran interés en el arte y la pintura. Alphonse Made, un colega de Jung, escribió una monografía sobre el pintor simbolista Ferdinand Hodler, con quien también mantuvo una correspondencia amistosa. Made, además, tuvo una serie de fantasías en estado de vigilia alrededor de 1916, que publicó bajo un seudónimo. Cuando compartió estas experiencias con Jung, este respondió sorprendido, «¿Qué? ¿Tú también?», mostrando que la autoexploración a través de fantasías era algo común en su círculo. Otros seguidores de Jung también realizaron experimentos creativos similares. Hans Smith, por ejemplo, escribió y pintó sus propias fantasías, creando su propia versión de un Liber Novus. La dinámica artística dentro de la escuela de Zúrich fue impulsada por Maria Moltzer, quien creía que el grupo necesitaba más artistas para enriquecer sus actividades. Ricklin, un colaborador cercano de Jung, fue visto como un modelo a seguir en esta área. J. B. Lang, quien había sido analizado por Ricklin, comenzó a crear pinturas simbólicas, y Moltzer también llevaba un libro al que llamaba su Biblia, donde recopilaba imágenes y escritos. Incluso recomendó a su paciente, Fanny Bowditch-Katz, que siguiera el mismo proceso como parte de su terapia y autoexploración. De este modo, el círculo de Jung, más allá de ser un grupo exclusivamente psicológico, se convirtió en un espacio donde el arte, la creatividad y la exploración simbólica jugaban un papel central en el proceso de individuación y en la comprensión de las profundidades de la psique humana. En 1919, el artista Ricklin presentó algunas de sus obras en una exposición titulada Nueva Vida en el Museo de Arte de Zúrich. Este evento reunió a un grupo de talentosos expresionistas suizos, entre los que se encontraban Hans Arp, Sophie Tauber, Francis Picabia y Augusto Giacometti. Es interesante notar que Jung, con su propia colección personal de obras, habría tenido la oportunidad de exhibir su arte en un ambiente similar si así lo hubiera deseado. Sin embargo, su negativa a considerar sus creaciones como arte se produce en un contexto donde las posibilidades para explorar esa faceta de su vida eran evidentes. En varias ocasiones, Jung compartió sus pensamientos sobre el arte con Erika Schlegel, quien tomó nota de una conversación reveladora que tuvieron. Ella recuerda, «Ayer llevé mi medallón de perlas, el bordado que Sophie había hecho para mí, cuando fui a ver a Jung. A él le encantó, y eso lo llevó a hablar con entusiasmo sobre el arte durante casi una hora». Durante esta charla, Jung se refirió a Ricklin, un alumno de Augusto Giacometti, señalando que mientras las obras menores de Ricklin tenían un cierto valor estético, sus piezas más grandes parecían disolverse en el vacío. De hecho, Ricklin desapareció por completo en su arte, volviéndose completamente intangible. Su obra era como una pared sobre la cual el agua hacía olas. No podía, por lo tanto, analizarlo, ya que esto requería que se fuese penetrante y afilado como un cuchillo. Él había caído en el arte, por decirlo de alguna manera. Jung también enfatizó que tanto el arte como la ciencia son meros sirvientes del espíritu creativo, que es la verdadera esencia que debe ser alimentada. En relación a su propia producción,
Jung reflexionó sobre si sus trabajos podían ser realmente considerados arte. Señaló que tanto los cuentos de hadas como las pinturas poseen un significado religioso en su núcleo. Conscientemente, entendía que, de alguna manera y en algún momento, sus obras debían resonar con la gente, llevándolas a una profunda conexión espiritual. Así, su postura frente al arte revela una complejidad intrínseca, donde la creación artística se convierte en un vehículo para la exploración de la psique humana y el significado de la existencia. Para Jung, Franz Ricklin parecía representar una especie de doppelganger, un reflejo de sí mismo cuyo camino intentaba evitar. Esta relación subraya la perspectiva que Jung adoptó sobre el prestigio tanto del arte como de la ciencia, una perspectiva que había desarrollado a través de sus propias exploraciones internas. La creación del liber novus, por lo tanto, no puede considerarse como una mera actividad peculiar o un producto de una crisis psicológica. Más bien, simboliza la intersección entre la experimentación psicológica y la expresión artística, un fenómeno que capturó el interés de muchos en su época. Esta obra se erige como un testimonio del profundo diálogo que Jung entabló con su propia psique, así como de la búsqueda de un significado más amplio que trasciende las convenciones del arte y la ciencia. Así, Jung nos invita a contemplar su trabajo no solo como un esfuerzo individual, sino como parte de un movimiento colectivo en el que la autoexploración y la creatividad se entrelazan, reflejando las inquietudes y aspiraciones de una era en busca de nuevas formas de entendimiento y conexión con el mundo interior. El experimento colectivo. En 1915, Jung sostuvo una correspondencia extensa con su colega Hans Smith, centrada en el enigma de la comprensión de los tipos psicológicos. Este intercambio epistolar no revela de manera explícita los procesos de autoexperimentación de Jung, sino que sugiere que las teorías que estaba desarrollando en ese periodo no surgían únicamente de su imaginación activa. En cambio, también se nutrían de teorías psicológicas convencionales que estaban en circulación en su época. En una carta fechada el 5 de marzo de 1915, Jung escribió a Smith Eli Jelife: «Aún estoy con el ejército en un pequeño pueblo donde tengo mucho trabajo práctico y cabalgatas. Hasta que tuve que unirme al ejército, viví de manera tranquila y dediqué mi tiempo a mis pacientes y a mi trabajo. En ese tiempo, estaba enfocándome especialmente en dos tipos de psicología y en la síntesis de las tendencias inconscientes». Durante sus exploraciones internas, Jung se enfrentó a momentos de confusión intensa. Recordaba con claridad que experimentaba un gran temor, hasta el punto de que en ocasiones necesitaba aferrarse a la mesa para mantener el equilibrio. Estaba frecuentemente tan agitado que debía liberar mis emociones a través de prácticas de yoga, compartió. Sin embargo, su objetivo era profundamente introspectivo, quería comprender lo que estaba ocurriendo dentro de sí mismo. Por ello, practicaba estas técnicas hasta alcanzar un estado de calma que le permitiera retomar el trabajo con su inconsciente. Esta búsqueda no solo refleja su dedicación a la comprensión de la psique humana, sino también la lucha interna que experimentaba al enfrentar sus propias emociones y la complejidad de su mundo interior. Jung se sumergió en un proceso que, aunque estaba teñido de confusión y agitación, era esencial para su desarrollo personal y profesional, cimentando así las bases para sus futuras teorías y prácticas en el campo de la psicología analítica. Jung recordó más tarde que Toni Wolff, una colaboradora cercana y colega, se sintió impulsada a atravesar el mismo proceso interno que él estaba experimentando, enfrentando un torrente de imágenes similares. Aunque él encontró en ella una compañera con la que discutir sus vivencias, también se dio cuenta de que ella estaba desorientada y perdida en medio de la misma confusión que él. Este paralelismo en sus experiencias subraya la complejidad de su búsqueda, ya que ni siquiera su esposa podía ofrecerle la ayuda que necesitaba en esos momentos de incertidumbre. En este contexto, Jung reflexionó: si fui capaz de soportar todo esto fue por una cuestión de fuerza bruta. A principios de 1916, se fundó el Club Psicológico, gracias a una generosa donación de 360,000 francos suizos de Edith Rockefeller McCormick, quien había viajado a Zúrich para ser analizada por Jung en 1913. Al inicio, el club contaba con aproximadamente 60 miembros. Para Jung, el propósito de esta organización era estudiar las relaciones entre los individuos y el grupo, creando un entorno propicio para la observación psicológica que superara las limitaciones del análisis individual.
También funcionaba como un espacio donde los pacientes podían aprender a adaptarse a situaciones sociales, facilitando su integración en la comunidad. Mientras tanto, un grupo de analistas profesionales continuaba reuniéndose en la Asociación para la Psicología Analítica, de la que Jung formaba parte activa en ambas instituciones. La autoexperimentación de Jung también marcó un cambio significativo en su enfoque analítico. Comenzó a alentar a sus pacientes a emprender procesos de autoexploración similares. Les enseñaba a llevar a cabo prácticas de imaginación activa, a sostener diálogos internos y a plasmar sus fantasías en forma de arte. Jung consideraba que sus propias experiencias servían como un modelo paradigmático para sus pacientes. En un seminario de 1925, señaló: obtuve todo mi material empírico de mis pacientes, pero la solución del problema la obtuve de lo interior, de mis observaciones de los procesos inconscientes. Una de sus pacientes más antiguas, Tina Keller, que había estado en análisis con Jung desde 1912, recordó que él frecuentemente hablaba de sí mismo y de sus propias experiencias, evidenciando así su disposición a compartir su viaje personal como parte integral del proceso terapéutico. Esta apertura no solo fortaleció la conexión entre Jung y sus pacientes, sino que también enriqueció su comprensión de los complejos fenómenos psicológicos que estaban explorando juntos. En aquellos primeros días, cuando uno llegaba para la hora de análisis, el así llamado libro rojo estaba frecuentemente abierto en un caballete. El Dr. Jung había estado pintando en él o acababa de terminar una pintura. Algunas veces me mostraba qué había hecho y comentaba al respecto. El trabajo cuidadoso y preciso que ponía en esas imágenes y en el texto iluminado que las acompañaban eran un testimonio de la importancia de este emprendimiento. El maestro le mostraba así al alumno que el desarrollo psíquico es merecedor de tiempo y esfuerzo. En sus análisis con Jung y Tony Wolff, Tina Keller participaba activamente en procesos de imaginación activa y también expresaba sus vivencias a través de la pintura. Esta dinámica evidenciaba que la confrontación de Jung con el inconsciente no era un esfuerzo solitario, sino un viaje colectivo. Jung no solo se sumergía en su propio proceso, sino que guiaba a sus pacientes a lo largo de este camino de exploración interna. El entorno que rodeaba a Jung constituía un grupo de vanguardia, comprometido en un experimento social que aspiraba a transformar no solo sus propias vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Este enfoque grupal fomentaba un sentido de comunidad y apoyo mutuo, permitiendo a los participantes explorar sus propios procesos psicológicos en un contexto de intercambio y enriquecimiento. El objetivo de este experimento social era claro: desentrañar las dinámicas del inconsciente, a través de la creatividad y la autoexploración, lograr un mayor entendimiento de sí mismos y de sus relaciones interpersonales. En este sentido, el trabajo de Jung y su círculo no solo se limitaba a la psicología, se convertía en una búsqueda artística y espiritual, donde la creatividad se entrelazaba con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Así, cada miembro del grupo se unía en un viaje de descubrimiento que buscaba redefinir no solo su identidad individual, sino también su conexión con el mundo que los rodeaba. El regreso de los muertos. En medio de la carnicería sin precedentes de la guerra, el tema del regreso de los muertos se había esparcido, tal como en la película de Abel Gance J. Accuse. El número de víctimas condujo también a un renacimiento del interés en el espiritismo. Después de casi un año, Jung comenzó a escribir nuevamente en los libros negros, en 1915, con una nueva serie de fantasías. Ya había completado el borrador manuscrito del Liber Primus y del Liber Secundus. A comienzos de 1916, experimentó una llamativa serie de eventos parapsicológicos en su casa. En 1923, narró estos eventos a Cari de Angulo, más tarde Baines. Ella lo recuerda como sigue: una noche tu hijo comenzó a delirar en sueños y a agitarse diciendo que no podía despertar. Finalmente tu esposa tuvo que llamarte para que lo callases y solo pudiste conseguirlo poniéndole paños fríos. Finalmente se calmó y se durmió. A la mañana siguiente se despertó sin recordar nada, pero parecía absolutamente exhausto, así que le dijiste que no fuera a la escuela. Él no preguntó por qué, pero parecía darlo por sentado. Pero, inesperadamente, pidió papel y lápices de colores y se puso a trabajar para hacer la siguiente imagen. Un hombre estaba pescando peces con anzuelo y línea en medio del dibujo. A la izquierda estaba el diablo diciéndole algo al hombre,
y tu hijo escribió abajo lo que decía. Sucedía que había venido por el pescador porque estaba pescando sus peces, pero a la derecha había un ángel que decía, no, tú no te llevarás a este hombre, él solo se lleva los peces malos y ninguno de los buenos. Entonces, luego de hacer esa pintura, tu hijo se quedó muy contento. La misma noche, 2 de tus hijas creyeron haber visto fantasmas en sus habitaciones. Al día siguiente escribiste los sermones a los muertos, y sabías que después de eso, nada más molestaría a tu familia, y nada lo hizo. Por supuesto, yo sabía que tú eras el pescador en el dibujo de tu hijo, y tú me lo dijiste, pero el niño nunca lo supo. En Recuerdos, Jun relató lo que sigue. El domingo alrededor de las 5 de la tarde la campana de la puerta de entrada sonó sin cesar, y las 2 muchachas estaban en la cocina desde donde no se puede ver el lugar abierto frente a la puerta de entrada. Yo me encontraba cerca de la campana, la escuché y vi cómo se movía el badajo. Todos corrieron inmediatamente hacia la puerta para ver quién estaba allí, pero no había nadie. Solo nos miramos unos a otros. La atmósfera era densa, créame usted. Entonces supe, ahora tiene que suceder algo. Toda la casa estaba colmada como por una multitud repleta de espíritus. Ellos estaban hasta debajo de la puerta y uno tenía la sensación de apenas poder respirar. Naturalmente en mí ardía la pregunta, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces ellos exclamaron fuertemente a coro, hemos regresado de Jerusalén, donde no encontramos lo que buscábamos. Estas palabras corresponden a las primeras líneas del Septem Sermones ad Mortuos. Luego eso comenzó a fluir de mí, y en el transcurso de 3 noches la cosa ya estaba escrita. Tan pronto como levanté la lapicera, toda la caravana de espíritus se desintegró. La aparición había finalizado. Los muertos habían aparecido en una fantasía el 17 de enero de 1914, y habían dicho que estaban a punto de ir a Jerusalén a rezar en las tumbas más sagradas. Su viaje, evidentemente, no había sido exitoso. Los Septem Sermones ad Mortuos es una culminación de las fantasías de este periodo. Es una cosmología psicológica con la forma de un mito de creación gnóstico. En las fantasías de Jung, un nuevo dios había nacido en su alma, el dios que es hijo de las ranas, Abraxas. Jung comprendió esto simbólicamente. Vio esta figura como representativa de la unión del dios cristiano con Satán, por lo tanto, como describiendo una transformación de la imagen occidental de Dios. No fue hasta 1952, en respuesta a Job, que elaboró este tema públicamente. Jung había estudiado la bibliografía sobre el gnosticismo en el curso de sus lecturas preliminares para transformaciones y símbolos de la libido. En enero y octubre de 1915, mientras se encontraba haciendo el servicio militar, estudió las obras del gnosticismo. Luego de escribir los Septem Sermones en los libros negros, Jung los copió en un escrito caligráfico en un libro aparte, reacomodando la secuencia ligeramente. Agregó la siguiente inscripción bajo el título, Las 7 instrucciones de los muertos. Escrito por Basílides en Alejandría, la ciudad donde Oriente toca Occidente. Lo imprimió entonces en forma privada, agregando a la inscripción, traducido del griego original al alemán. Esta leyenda indica el efecto estilístico que había tenido en Jung la escritura erudita clásica de fines del siglo XIX. Recordó que había escrito esto con ocasión de la fundación del Club Psicológico, y lo veía como un regalo a Edith Rockefeller McCormick por financiarlo. Les dio copias a amigos y confidentes. Al obsequiarle una copia a Alphonse Made, escribió. De ahí que no podía presumir poniendo mi nombre adelante, sino que elegí en cambio el nombre de uno de aquellos grandes espíritus de los primeros tiempos del cristianismo que la cristiandad obliteró. Cayó inesperadamente en mi regazo como un fruto maduro en el apremio de una época dificultosa, y en las horas difíciles ha encendido una luz de esperanza y consuelo para mí. El 16 de enero de 1916, Jung dibujó un mándala en los libros negros. Este fue el primer bosquejo del sistema Munditotius. Procedió entonces a pintarlo. En su reverso escribió en inglés, este es el primer mándala que construí en el año 1916, completamente inconsciente de lo que significaba. Las fantasías en los libros negros continuaron. El sistema Munditotius es una cosmología pictórica de los sermones.
Entre el fin de junio y el 2 de octubre de 1917, Jun estaba de servicio militar en Château-d'Eaux, como comandante de prisioneros de guerra ingleses. Alrededor de agosto, le escribió a Smith el Jelife contándole que su servicio militar lo había retirado completamente de su trabajo y que, a su regreso, esperaba terminar un extenso trabajo acerca de los tipos psicológicos. Concluyó la carta escribiendo: «Entre nosotros todo permanece inalterado y silencioso. Todo lo demás es tragado por la guerra. La psicosis aún sigue incrementándose, cada vez más y más». Por esta época, sentía que aún estaba en un estado de caos que solo comenzaba a aclararse hacia el fin de la guerra. Desde el inicio de agosto hasta el fin de septiembre, dibujó en lápiz una serie de 27 mandalas, que conservó en su libreta del ejército. Al principio, no los comprendía, pero sentía que eran muy importantes. Desde el 20 de agosto, dibujó un mandala casi todos los días. Esto le dio la impresión de que estaba tomando fotografías de cada día, y observaba cómo estos mandalas cambiaban. Recuerda que recibió una carta de esta mujer neerlandesa que me puso los nervios de punta. En su carta, esta mujer, es decir, Moltzer, argumentaba que las imágenes derivadas de lo inconsciente poseen valor artístico y deben ser consideradas como arte. Jun encontró ello perturbador, porque no era algo estúpido. Por otra parte, los pintores modernos estaban intentando hacer arte a partir de lo inconsciente. Esto lo hizo dudar acerca de si sus fantasías eran realmente espontáneas y naturales. Al día siguiente, dibujó un mandala, y una parte de él se rompió, con lo que perdió la simetría. Solo paulatinamente he llegado a comprender lo que el mandala en realidad es: formación, reconfiguración, la recreación eterna del sentido eterno. Y esto es el sí mismo, la totalidad de la personalidad que, cuando todo está bien, es armoniosa, pero que no puede soportar ni un autoengaño. Mis imágenes mandálicas son criptogramas sobre el estado de mi sí mismo que me fueron entregadas diariamente. El mandala en cuestión parece ser el del 6 de agosto de 1917. La segunda línea es del Fausto de Goethe. Mefistófeles se está dirigiendo a Fausto, dándole instrucciones para el reino de las madres. Mephistopheles. Un trípode te dará a conocer al fin. Que has llegado al fondo, a lo más profundo de todo. A su resplandor verás las madres. Unas están sentadas, otras de pie y andan. Vagando al azar. Formación, transformación. Eterno juego del pensamiento eterno. Rodeadas de las flotantes imágenes de toda criatura. Ellas no te verán, pues solo perciben los esquemas. Cobra entonces valor, porque es grande el peligro. Corre en derechura al trípode. Y tócalo con la llave. En este fragmento, Mefistófeles habla sobre la búsqueda del conocimiento profundo y el encuentro con las madres, que pueden interpretarse como representaciones arquetípicas o aspectos de lo inconsciente. Este diálogo sugiere la importancia del viaje interior, donde el héroe, Fausto, debe atravesar desafíos y peligros para alcanzar una comprensión más profunda de sí mismo y de la realidad. El uso de esta cita en el contexto del mandala de Jun sugiere que, al igual que Fausto, Jun estaba explorando un terreno desconocido y potencialmente peligroso en su búsqueda de autoconocimiento y transformación personal. La conexión entre la imagen del mandala y la referencia a las madres destaca el proceso de formación y transformación que Jun estaba llevando a cabo a través de sus autoexploraciones. El mandala, entonces, no solo se convierte en un símbolo de orden y equilibrio, sino también en un medio para acceder a la sabiduría oculta que reside en las profundidades del inconsciente, lo que refleja el eterno juego del pensamiento eterno. Esta búsqueda por la integración de los aspectos de su psique podría haber representado, para Jun, una forma de alcanzar el autoconocimiento y la sanación en un mundo marcado por el caos y la guerra. La carta en cuestión no ha salido a la luz. Sin embargo, en una carta posterior, tampoco publicada, del 21 de noviembre de 1918, mientras está en Château-d'Eaux, Jun escribe que M. Moltzer ha vuelto a perturbarme con sus cartas. Jun reprodujo los mandalas en el Liber Novus. Comentó que fue durante este periodo que una vivida idea del sí mismo vino a él por primera vez. El sí mismo, pensé, era como la mónada que soy y que es mi mundo. El mandala representa esta mónada, y se corresponde con la naturaleza microcósmica del alma.
A esta altura, no sabía a dónde lo estaba conduciendo este proceso, pero comenzó a comprender que el mandala representaba la meta. Recién cuando comencé a pintar los mandalas, vi todos los caminos que había tomado, todos los pasos que había dado, todo conducía de nuevo al único punto, esto es, al medio. Se me hizo cada vez más claro, el mandala es el centro, es la expresión para todos los caminos. En la década de 1920, la comprensión de Jung del significado del mandala se profundizó. El borrador contenía fantasías desde octubre de 1913 a febrero de 1914. En el invierno de 1917, Jung escribió un nuevo manuscrito llamado Escrutinios, que comenzaba donde había abandonado. En este, transcribió las fantasías desde abril de 1913 a junio de 1916. Como en los primeros libros del Liber Novus, Jung intercaló las imágenes con comentarios interpretativos. Incluyó los sermones en este material y agregó los comentarios de Filemón en cada sermón. Allí, Filemón subraya la naturaleza compensatoria de su enseñanza, deliberadamente insiste precisamente en aquellas nociones de las que los muertos carecían. Escrutinios efectivamente conforma el Liber Tertius del Liber Novus. La secuencia completa del texto sería entonces, Liber Primus, el camino de lo venidero. Liber Secundus, las imágenes de lo errante. Liber Tertius, Escrutinios. Durante este periodo, Jung continuó transcribiendo el borrador al volumen caligráfico y agregando imágenes. Las fantasías en los libros negros se volvieron más intermitentes. En Escrutinios, dio cuenta de su comprensión del significado del sí mismo, que tuvo lugar en el otoño de 1917. Contiene la visión de Jung acerca del Dios renacido, que culminaría con la representación de Abraxas. Advirtió que mucho de lo que se le dio en la primera parte del libro, es decir, el Liber Primus y el Liber Secundus, en realidad le había sido concedido por Filemón. Comprendió que existía un viejo sabio profético en él, al cual no era idéntico. Esto representó una desidentificación crítica. El 17 de enero de 1918, Jung le escribió a J. B. Lang. El trabajo con lo inconsciente tiene que pasar, en primer lugar, más que nada por nosotros mismos. Nuestros pacientes se benefician de él indirectamente. El peligro consiste en la ilusión del profeta, que a menudo es el resultado de lidiar con lo inconsciente. Es el diablo que dice, desdeña toda razón y ciencia, los mayores poderes de la humanidad. Eso nunca es apropiado, aun cuando nos vemos forzados a reconocer la existencia de lo irracional. La tarea crítica de Jung al reelaborar sus fantasías consistió en diferenciar las voces y los personajes. Por ejemplo, en los libros negros, es el yo de Jung el que relata los sermones a los muertos. En Escrutinios, no es el yo de Jung sino el de Filemón quien se pronuncia. En los libros negros, la figura principal con la cual Jung sostiene diálogos es su alma. En algunas secciones del Liber Novus, esto cambia por la serpiente y el pájaro. En una conversación en enero de 1916, su alma le explica que cuando el arriba y el abajo no están unidos, ella se divide en tres partes, una serpiente, el alma humana y el pájaro o alma celestial, la cual visita a los dioses. De este modo, la revisión de Jung puede considerarse como el reflejo de su comprensión de la naturaleza tripartita de su alma. Durante este periodo, Jung continuó trabajando sobre su material, y hay ciertos indicios de que lo discutió con sus colegas. En marzo de 1918, le escribió a J. B. Lang, que le había enviado algunas de sus propias fantasías. No me gustaría decir nada más que aconsejarte que continúes con este acercamiento porque, como tú mismo has observado correctamente, es muy importante que experimentemos los contenidos de lo inconsciente antes de que nos formemos alguna opinión sobre él. Estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que involucrarnos con los conocimientos contenidos en la gnosis y el neoplatonismo, ya que estos son los sistemas que contienen los materiales adecuados para formar las bases de una teoría del espíritu inconsciente. Ya he estado trabajando en esto yo mismo por un largo tiempo, y también he tenido amplias oportunidades de comparar mis experiencias, al menos parcialmente, con las de otros. Esa es la razón de por qué estoy muy contento de experimentar más o menos las mismas visiones que tú. Me alegro de que hayas descubierto por tu cuenta esta área de trabajo, que está lista para ser abordada. Hasta ahora me faltaban colaboradores.
Estoy feliz de que quieras aunar fuerzas conmigo. Considero muy importante que extraigas tu material de lo inconsciente sin ninguna influencia, tan cuidadosamente como te sea posible. Mi material es muy voluminoso, muy complicado, y en parte muy gráfico, casi completamente elaborado por medio de aclaraciones. Pero de lo que carezco por completo es de material comparativo moderno. Zaratustra está formado demasiado conscientemente. Meirink retoca estéticamente, además, siento que carece de sinceridad religiosa.